Hace ya muchos años, poco después de haberse visto obligado a ceder su muy poderosa majestad, el señor protector de los Estados Generales de Flandes, el territorio de Nueva Ámsterdam, al rey Carlos II de Inglaterra, hallándose aún el territorio en un estado de temor general, la provincia servía de refugio a un sinfín de aventureros, gente de vida dudosa y a toda clase de caballeros de ingenio, y a otros individuos que miran con disgusto las antiguas limitaciones impuestas por la ley y los 10 mandamientos. Los más notables entre estos eran los bucaneros, alimañas del mar que quizá en tiempos de guerra se habían educado en la escuela del corso, pero que tras experimentar una vez el saqueo habían conservado ya para siempre el gusto y la afición al mismo. Poco separa al marino que hace el corso y al pirata. Ambos luchan por mor del saqueo, salvo que el último es el más intrépido, pues se enfrenta a los enemigos y a la horca. Sea como fuere, en cualquier escuela que se hubiese educado, los bucaneros que merodeaban las colonias inglesas eran hombres audaces que incluso en tiempos de paz causaban enormes perjuicios a las colonias y a los barcos mercantes españoles. Todo contribuía a hacer de aquella región el lugar de cita de los piratas, donde podían vender su botín y concebir nuevas fechorías. La accesibilidad de la bahía de Manjatoes, las abundantes ensenadas de sus costas y la escasa vigilancia que ejercía un gobierno apenas organizado, contribuían a aquella situación, mientras trajeron cargamentos suntuosos y variopintos todo el lujo de los trópicos y el abundante botín de las provincias españolas para malbaratarlo, todo con la despreocupación que les es propia a todos los filibusteros. Fueron siempre bien recibidos por parte de los astutos comerciantes de Manjatoes. Podía verse a plena luz del día por las calles de la pequeña ciudad a aquellos desesperados, desterrados de todos los climas y de todas las naciones de la tierra, topándose con los tranquilos Middelheers, señores en irlandés, vendiendo su insólito botín por la mitad de su valor o a un cuarto del precio a los avisados comerciantes, para gastarlo después en las tabernas, bebiendo, jugando, cantando, blasfemando, gritando y escandalizando a los vecinos con reyertas de medianoche y juergas de rufianes. Finalmente, aquellos excesos llegaron a un punto en que se convirtieron en un escándalo tal que pedía a gritos que el gobierno metiese en cintura a aquellos bribones. Así pues, se tomaron medidas para atajar el mal que había crecido demasiado y exterminar a aquella plaga de la colonia. Entre los hombres empleados para llevar a cabo esta tarea se encontraba el tristemente célebre Capitán Kidd. Era un hombre de carácter equívoco, uno de esos inenarrables animales marinos, que no vuelan y no son ni carne ni pescado. Tenía parte de comerciante, algo más de contrabandista y retazos de ladino impenitente. Durante muchos años había comerciado con los piratas en un barco muy veloz y ligero, que podía adentrarse en toda clase de aguas. Conocía todos los lugares donde se escondían los piratas y siempre se encontraba realizando un viaje misterioso, muy ocupado como las aves durante una tormenta. El gobierno se decantó por este oscuro personaje para dar caza a los piratas, de acuerdo con el viejo proverbio según el cual lo mejor para atrapar a un ladrón es recurrir a otro ladrón. Kidd zarpó de Nueva York en 1695 en un buque llamado la Galera de la Aventura. Bien armado y provisto de su correspondiente patente de corso, al llegar a uno de sus numerosos refugios, fijó nuevas condiciones para su tripulación, enroló a algunos de sus viejos camaradas, gente aguerrida, y se dirigió hacia el este. En vez de perseguir a los piratas, puso proa a la isla de Madera, Bonavista y Madagascar, llegando hasta la entrada del Mar Rojo. Allí, entre otras muchas atrocidades, capturó una nave de tripulación árabe y capitán inglés que transportaba un rico cargamento.
Kid era muy capaz de hacer pasar esto por una gesta, ya que se trataba de una especie de cruzada contra los infieles. Pero hacía ya mucho tiempo que el gobierno había perdido todo entusiasmo por esos triunfos cristianos. Tras recorrer todos los mares vendiendo el botín de sus robos y cambiando varias veces de nave, Kidd tuvo la desvergüenza de regresar a Boston, cargado con su botín y con una tripulación osada que le pisaba los talones. Sin embargo, los tiempos habían cambiado y los bucaneros ya no podían mostrarse impunemente en las colonias. El nuevo gobernador, Lord Bellamont, se había distinguido por su labor para acabar con ellos. Así pues, tenía buenos motivos para estar enojado con Kidd por haber contribuido a su nombramiento para que persiguiese a los piratas. De manera que, apenas apareció en Boston, se dio la voz de alarma y se tomaron medidas para arrestarlo. Pero la audacia de Kidd y los esfuerzos denodados de sus compañeros, que lo seguían como si fuesen perros de presa, lograron que el arresto no fuese inmediato. Cuentan que aprovechó este tiempo para enterrar gran parte de sus tesoros y que se paseaba por las calles de Boston después con la cabeza muy alta. Cuando lo prendieron trató de defenderse, pero lo desarmaron y fue llevado a la cárcel con sus compañeros. Tan terrible era la fama de estos piratas y su tripulación que se creyó aconsejable armar una fragata para llevarlo con sus compañeros a Inglaterra. Los esfuerzos para arrancarlo de las manos de la justicia fueron baldíos. Él y sus compañeros fueron juzgados, condenados y ahorcados en Londres. Kidd tardó en morir, pues el dogal en torno a su cuello se rompió bajo su peso. Lo ataron por segunda vez, ya de una manera más efectiva, e indudablemente de allí procede la leyenda de que Kidd tenía la vida encantada y lo habían ahorcado 2 veces. Estos son los principales hechos de la vida del Capitán Kidd, que han dado pie a un sinfín de tradiciones. La noticia de que había enterrado grandes tesoros de oro y joyas antes de su arresto sacudió a todos los buenos habitantes de la costa. Se oían todo tipo de rumores, según los cuales habían sido hallados grandes sumas de dinero en monedas con inscripciones moriscas, sin duda botín de sus correrías por Oriente. Pero la mayoría de la gente consideraba que, con un enorme terror supersticioso, tomaba las letras árabes por caracteres demoníacos o mágicos. Se decía que el tesoro había sido enterrado en distintos lugares solitarios y deshabitados cerca de Plymouth y el Cabo Cod, pero poco a poco empezaron a oírse otros lugares del país, no solo en la costa oriental, sino también a lo largo del brazo de mar, forjándose así una leyenda referente a Manhattoes y Long Island, y al oro allí enterrado. Lo cierto es que las estrictas medidas de Lord Belmont causaron una repentina zozobra entre los bucaneros que se hallaban entonces por toda la provincia. Ocultaron su dinero y sus joyas en lugares recolectos a lo largo de las costas deshabitadas de los ríos y del mar, dispersándose luego ellos por todo el territorio. La intervención de la justicia impidió que muchos de ellos regresasen a desenterrar lo que habían escondido, y que desde entonces se ha convertido en la meta de los buscadores de tesoros. Este es el origen de los muchos relatos sobre rocas o árboles que tienen inscritos extraños signos que presuntamente indican el punto donde se ha enterrado dinero. Son muchos los que han buscado y pocos los que han descubierto el botín de los piratas. En todas las historias acerca de estas empresas, el diablo desempeñaba un papel protagonista. O bien se ganaba su amistad el buscador mediante ceremonias e invocaciones, o bien celebraba algún pacto solemne con él. Con todo, siempre tendía a jugar alguna mala pasada a los buscadores de tesoros. Algunos cavaban hasta descubrir un cofre de hierro. Entonces, y casi siempre, sucedía algo extraño e imprevisto. De pronto, el montículo de tierra se desmoronaba, llenaba el hoyo, o los buscadores de tesoro huían aterrados por algún extraño ruido o una aparición. En otras ocasiones,
aparecía el propio Satanás para apoderarse del botín que finalmente parecía estar al alcance de los buscadores, los cuales, pese a todo, el día siguiente no hallaban el menor rastro del fruto que sus afanes de la víspera. Pero todos estos rumores eran demasiado imprecisos y despertaban mi curiosidad sin satisfacerla. En este mundo no existe nada tan lejos de alcanzar como la verdad, y nada de este mundo me interesa salvo ella. Entre los viejos habitantes de la provincia, las viejas holandesas de allí eran mi fuente favorita de información fidedigna. Si bien me precio de saber más que nadie sobre el folclore de mi provincia natal, durante mucho tiempo mis investigaciones no dieron frutos reseñables. Finalmente, un día, el azar me deparó un hallazgo de lo más interesante. Conducía el verano y estaba descansando de la fatiga mental producida por unos intensos estudios, dedicado a la pesca en uno de esos ríos que habían sido mi lugar predilecto en mis años mozos, en compañía de algunos nobles burgueros de mi ciudad natal, entre los cuales se contaba más de un ilustre miembro de esa sociedad, cuyo nombre honraría estas pobres páginas si yo me atreviera a citarlo. Nuestro deporte nos daba igual. Según parece, los peces estaban empeñados en no morder el anzuelo, y aunque cambiamos varias veces de sitio, no mejoró nuestra suerte. Finalmente, echamos el ancla cerca de una hilera rocosa, en la costa oriental de la isla de Manhattan. Era un día cálido y no soplaba viento. El río fluía como una lámina, sin formar torbellinos. Todo estaba tan tranquilo y quieto que casi nos asombraba que un ave abandonase el árbol, donde se hallaba para rasgar el aire y zambullirse en el agua en busca de su presa. Mientras cabeceábamos en nuestra embarcación, amodorados por la cálida quietud del día y la obligada ociosidad de nuestro deporte, uno de los ilustres ciudadanos concejal de la villa, mientras le dominaba el sueño, dejó que su caña de pescar se hundiese. Al despertar, creyó que había pescado algo grande, a juzgar por el peso. Al izarlo a la superficie, para nuestra sorpresa, vimos que era una pistola de un modelo muy extraño y curioso. Debía llevar en el agua mucho tiempo, teniendo en cuenta la herrumbre que la cubría, por la carcomida que se encontraba la culata y las conchas que la cubrían. La inusitada aparición de aquel instrumento de lucha provocó sesudas especulaciones entre mis pacíficos compañeros. Uno supuso que habría caído al agua durante la Guerra de Independencia. Otro dedujo que, por la forma peculiar del arma, procedía de los primeros viajeros que visitaron la colonia. ¿Acaso el famoso Adrian Bloch, que exploró el brazo de mar y descubrió la isla que hoy lleva su nombre, en la actualidad célebre por sus quesos? Pero un tercero, tras observarla un buen rato, aseguró que era de origen español. Les aseguro que si esa pistola hablase, nos contaría curiosas historias de encarnizadas batallas con los caballeros españoles, dijo. No me cabe ni la más mínima duda de que es una reliquia de los viejos tiempos de los bucaneros. ¿Quién sabe si no fue del mismísimo Kidd? Ese Kidd era un hombre intrépido, exclamó un ballenero del Cabo Cod de facciones marcadas. Me sé una vieja canción sobre de él. Me llamo Capitán Kidd. Cuando navegaba por los mares, tenía la Biblia en la mano. Cuando navegaba por los mares, y la enterré en la arena. Cuando navegaba por los mares. Por cierto, acabo de acordarme de una historia de un hombre que una vez desenterró un tesoro del Capitán Kidd. La escribió un vecino mío y me la aprendí de memoria. Ya que los peces no pican,
la contaré para matar el tiempo. Este es Kit, el pirata.